Un saludo muy cordial tengan todos nuestros hermanos, hermanas y quienes nos sintonizan a través de esta emisora radial. Bienvenidos todos a su programa El Fuerte Clamor. Habla para ustedes Ramsés Ágreda. Antes de comenzar, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial con unas palabras de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder presentar tu palabra a través de esta emisora radial. Te suplicamos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que cada palabra que hablemos sea dirigida por tu Santo Espíritu. Ayúdanos, Señor, a que este mensaje pueda ser recibido en los corazones de todas aquellas almas que sean sinceras, que tengan hambre y sed de las verdades que están contenidas en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Hoy en nuestro programa hablaremos sobre el tema La Iglesia y su historia, parte número 4. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Así que les invitamos en sus hogares a abrir sus Biblias para que juntos podamos estudiar este maravilloso mensaje. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan, hemos llegado ya a la parte número 4 de este maravilloso mensaje, como se titula La Iglesia y su historia. Este es un tema muy solemne, un tema muy glorioso, pudiéramos decir, porque es un tema que contiene muchísimas lecciones que nos conviene saber a cada uno de nosotros, los que profesamos el nombre de Cristo. Así que, hermanos y hermanas que me escuchan, este es un verdadero tesoro. Es un mensaje extraordinario que vale la pena realmente que presentemos. Así lleve muchísimos programas, pero vale la pena que lo presentemos a través de esta emisora radial. Bien, hermanos, en el programa pasado, en la parte número 3, habíamos quedado en el lugar de adoración. Estábamos hablando en el programa pasado sobre cuál era o cuál es el lugar de adoración que Dios aprueba. Y bien, vamos a continuar nosotros este mensaje en el día de hoy. Vamos a hablar de la casa como iglesia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo es esto? Si yo siempre, toda mi vida, he adorado en un templo, en la iglesia de mi pastor, que está en tal avenida o en tal calle. ¿Cómo es posible que la casa pueda ser una iglesia? Hay muchos hermanos que piensan que si uno no adora en el templo, físicamente hablando, muchos piensan que no están adorando al Dios Altísimo, si no van al templo a adorar, así como pasaba en los tiempos del pueblo judío, cuando estaba erigido, estaba levantado el templo de Jerusalén. Así que, hermanos y hermanas que me escuchan, vamos a hablar de la casa como iglesia y vamos a citar algunos textos bíblicos que hacen referencia, especialmente el apóstol Pablo, en sus salutaciones a las diferentes iglesias del Asia. Él hacía, dentro de sus saludos, él hacía mención a las iglesias que estaban en la casa de ciertos hermanos. Así que vamos a buscar algunos textos bíblicos que tienen referencia o hacen mención de la casa como iglesia. Vamos a buscar primeramente en Hechos, capítulo 8, y vamos a leer los versículos 1 y 3. Dice Hechos, capítulo 8, versículos 1 y 3, lo siguiente: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, en estos primeros versículos que estamos leyendo, como lo es Hechos capítulo 8, versículos 1 y 3, podemos darnos cuenta que en esta ocasión el apóstol Pablo, que en ese tiempo era Saulo de Tarso, antes de su conversión, ¿qué era lo que hacía Saulo de acuerdo a estos versículos que acabamos de leer?
que Saulo asolaba la iglesia, dice el verso 3, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Es decir, aquí podemos ver claramente en este verso que la casa era utilizada como una iglesia o la habían convertido en una iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo la persecución contra los primeros cristianos fue tan férrea, fue tan implacable, que todos los primeros cristianos de esa época tuvieron que buscar refugio en sus hogares y, por supuesto, en las diferentes casas de los hermanos de esa iglesia naciente, de esa iglesia apostólica primitiva. Bien, estos versículos, hermanos, nos muestran que la iglesia en los días de Saulo adoraba a Dios en las casas por causa de la persecución que se desató contra los fieles. Bien, vamos a continuar leyendo otros versículos que hacen referencia a la casa como iglesia. Vamos a buscar en Hechos, capítulo 12, y vamos a leer el versículo 5. Dice Hechos, capítulo 12, versículo 5, lo siguiente: Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Así que, hermanos, en esta ocasión, la iglesia estaba reunida en una casa también, y ellos estaban haciendo oración sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro, que estaba en ese momento, estaba preso por causa de la palabra de Dios. Así que, hermanos, en el tiempo del fin eso va a ocurrir. Así como ocurrió en los tiempos apostólicos, también esto se va a volver a repetir en los tiempos futuros. Vamos a ver que la verdadera iglesia, vamos a hablar de la verdadera, porque hay muchísimas iglesias, pero lamentablemente la gran mayoría de las iglesias, cuidado si no el 100% de las iglesias, tristemente están en el error. Solamente un puñado, un remanente constituye la iglesia verdadera, la iglesia que Cristo viene a buscar, la iglesia que refleja el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la iglesia que el Señor viene a buscar. Y por supuesto, esa iglesia que el Señor viene a buscar va a ser duramente perseguida, así como lo fue la iglesia apostólica cuando Pedro, Santiago, Juan y todos los apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, estos versículos nos muestran que la iglesia en los días de Saulo adoraba a Dios en las casas, como lo dijimos, ¿verdad? Por causa de la persecución que se desató contra los fieles. Bien, yo les voy a leer aquí en un folleto que se titula ¿Quién es la iglesia? Un folleto muy interesante, y exhortamos a nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan que si están interesados en materiales bíblicos, folletos, publicaciones, literaturas, estamos a sus órdenes y solo lo que tienen que hacer es escribirnos a través de nuestro correo electrónico. Bien, dice este folleto ¿Quién es la iglesia? En la página 4 y 5 lo siguiente: Durante la vida de Cristo en la tierra, Él buscó conducir a los judíos fuera de su exclusivismo. La conversión del centurión y la de la mujer sirofenisa fueron instancias de su trabajo directo fuera del reconocido pueblo de Israel. El tiempo había llegado para el trabajo continuo y activo en medio de los gentiles, de quienes comunidades enteras recibieron el evangelio alegremente y glorificaron a Dios por la luz de una fe inteligente. La incredulidad y malicia de los judíos no puso a un lado el propósito de Dios, porque un nuevo Israel estaba siendo injertado al viejo árbol del olivo. Las sinagogas fueron cerradas en contra de los apóstoles, pero fueron abiertas casas privadas para su uso, y fueron también usados edificios públicos de los gentiles para predicar la palabra de Dios. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante lo que dice este folleto, que de antemano se lo recomendamos, como lo es este folleto ¿Quién es
la iglesia. Porque este folleto habla también de este tema que estamos presentando en este momento, como lo es la iglesia y su historia. Bien, como lo leímos en este folleto, ¿verdad? Podemos ver algo muy interesante, como lo dice aquí este párrafo, que dice que las sinagogas fueron cerradas en contra de los apóstoles. ¿Por qué fueron cerradas las sinagogas en contra de los apóstoles? Primero, hermanos, por la persecución que había contra los apóstoles. Y segundo, para que la influencia de los apóstoles que estaban ungidos con el Espíritu Santo, con poder, esa influencia no recayera sobre los feligreses que estaban en estas sinagogas. Fíjense, hermanos, qué interesante, porque si nosotros nos ponemos a analizar, la mayoría de las iglesias tienen un fin que no es precisamente el de buscar y salvar almas para Cristo. El propósito, y tristemente lo decimos, el propósito de la mayoría de las iglesias es que los feligreses vayan para que depositen el diezmo y las ofrendas en las arcas de la iglesia. Ese es el objetivo por el cual existen la mayoría de las iglesias llamadas protestantes. Muchas de ellas, como se llamen, pentecostales, bautistas, metodistas, testigos de Jehová, adventistas, cualquiera de las iglesias que existan llamadas protestantes, están levantadas no precisamente con el propósito de llevar almas para Cristo, sino el fin que tienen estas iglesias, tristemente lo decimos, sin ánimo de ofender a nadie, es el negocio del diezmo y las ofrendas, el dinero, tristemente lo decimos. Así que, hermanos, estas sinagogas también fueron cerradas. ¿Para qué? Para que la influencia de los apóstoles no sacaran a los feligreses que estaban en esas sinagogas, es decir, para que no se quedaran vacías las sinagogas, que de hecho eso ocurrió en los tiempos de los apóstoles. Así que, como dice este folleto, las sinagogas fueron cerradas en contra de los apóstoles, pero fueron abiertas casas privadas para su uso. Así que, hermanos, las casas fueron abiertas ¿para qué? Como iglesias para predicar el mensaje verdadero, ya que, por supuesto, en las sinagogas no le iban a permitir a los apóstoles predicar el mensaje verdadero de salvación que predicó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, la historia se va a repetir en el tiempo del fin. El verdadero pueblo de Dios, el remanente, el pueblo que Cristo viene a buscar para llevárselo al cielo, va a predicar un mensaje impopular, un mensaje que no se predica en ninguna de las iglesias protestantes de las que le he mencionado y muchas más. ¿Por qué, hermanos? Porque la mayoría de los pastores y ministros han fundado sus iglesias con intereses ocultos, tristemente lo decimos. Está de por medio el negocio, el dinero. Así que, hermanos, lo dice claramente, tenemos entonces que fueron abiertas muchas casas, como lo dice este folleto, ¿Quién es la iglesia?, en las páginas 4 y 5, para ser usados para predicar el verdadero mensaje de salvación, que no le permitieron en las sinagogas a los apóstoles de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos, continuando con esta disertación de la casa como iglesia, vamos a buscar otro versículo, Romanos capítulo 16, y vamos a leer los versículos 3 al 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya, para Cristo. Bien, hermanos, aquí nosotros podemos ver claramente en Romanos capítulo 16, versículos del 3 al 5, cómo el apóstol Pablo le envía saludo a Priscila y a Aquila, que habían sido colaboradores de Pablo en Cristo Jesús, por supuesto, que de hecho habían expuesto su vida por Pablo. Y por supuesto, el apóstol Pablo aquí, agradecido de lo que ellos hicieron, le daba gracias en estas salutaciones que el apóstol Pablo estaba
dándole a Priscila y Aquila, pero también le manda saludo a la iglesia de su casa y por supuesto a Epeneto, un amado hermano de Pablo, que dice él que era el primer fruto de Acaya para Cristo. Bien, hermanos, vamos a buscar otro versículo también comentando sobre la casa como iglesia. Vamos a buscar en Hechos capítulo 12 y vamos a leer los versículos del 12 al 17. Dice la palabra de Dios lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. Bien, hermanos y hermanas que me escuchan, aquí podemos ver nosotros claramente en esta historia cuando Pedro estuvo preso por causa de la palabra de Dios, por causa del mensaje que él estaba predicando. Por supuesto, estaba predicando de que Cristo era el Salvador, el Hijo de Dios. Y por supuesto, para los líderes de la nación judía, para los líderes espirituales, para los líderes religiosos, eso era una herejía, decir de que Jesús era el Hijo de Dios. Porque imagínense ustedes, hermanos, hoy por hoy la mayoría de las iglesias predican de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo salva, de que es el Salvador del mundo. La mayoría, todos nosotros lo sabemos actualmente. Pero hermanos, en aquel tiempo, predicar de que el que había sido crucificado en medio de dos ladrones era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, hermanos, eso era una herejía. Y ellos se preguntaban: ¿pero cómo es posible que un hombre que ha sido crucificado? Porque en ese tiempo el que era crucificado era tomado como un delincuente. Ahora imagínense, hermanos, qué difícil era en esa época predicar de que Cristo, que había sido crucificado en medio de dos ladrones, era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, el Mesías. Hermanos, eso era difícil en ese tiempo predicarlo. Pero hoy por hoy ya todos nosotros sabemos la historia. Y ya la mayoría de las iglesias protestantes predican eso mismo. Y todos nosotros lo sabemos. Pero hermanos, en ese tiempo era bien difícil predicarlo. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, el verdadero mensaje de Dios en cada época se caracteriza porque es un mensaje impopular. Es un mensaje que va prácticamente en contra de la opinión de la gran mayoría de todos los feligreses de todas las iglesias protestantes hoy por hoy. Y no solamente de esta época, sino de todas las épocas. En todas las épocas se ha predicado un mensaje difícil. Predicar la verdad envuelve una cruz, envuelve persecución. La verdad, por supuesto. Ahora, el error no trae persecución. El error lo que trae simplemente, la gente va para la iglesia, se reúne el día del culto y ya. Pero cuando se predica la palabra, cuando se le llama al pecado por su nombre, hermanos y hermanas que me escuchan, ya usted es mal visto. Ya usted es un hermano que está apostatando de la verdad, según ellos, según los verdaderos apóstatas del mensaje. Entonces, por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, el mensaje o la verdad, el verdadero mensaje es impopular. Bien, vamos a continuar leyendo algunos versículos que tienen que ver con la casa como iglesia. Vamos a buscar en Romanos capítulo 16 y vamos a leer los versículos 10 y 11. Dice la palabra de Dios lo siguiente: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor.
Aquí tenemos, hermanos y hermanas que me escuchan, otro versículo que también hace referencia a la casa como iglesia. Otro versículo más que también hace referencia a la casa como iglesia. Primera de Corintios, capítulo 16, y vamos a leer el versículo 19. Dice: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Ahí está, hermanos y hermanas que me escuchan. Nosotros podemos ver claramente cómo hemos ya citado varios versículos de la palabra de Dios que nos muestran a la casa como iglesia. Y siguen otros versículos más que podemos leer. Vamos a buscarlos. Colosenses, capítulo 4, y vamos a leer el versículo 15. Dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Aquí está. También en Colosas había una iglesia que estaba funcionando en una casa. Otro versículo más, Filemón, versículos del 1 al 3. Dice Filemón, versículos del 1 al 3 lo siguiente: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan. Aquí también vemos nosotros, hermanos, en este saludo que le da el apóstol Pablo a Filemón, aparte de que lo saluda, también le manda saludo a la iglesia que está en la casa de él. Es decir, Filemón tenía una iglesia en su propia casa. Así que, hermanos, ¿qué podemos nosotros, hermanos y hermanas que me escuchan, aprender de todo esto o de estos versículos que hemos estudiado hasta ahora? Bueno, hermanos, que nosotros también, si nos reunimos en cualquiera de nuestras casas, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ténganlo por seguro que su casa ya pasa a ser, en ese momento, un lugar santo, hermanos. ¿Por qué? Porque usted está invocando el nombre del Señor en ese momento. Si hay un grupo de hermanos que se reúnen en una casa para adorar en el nombre del Señor, ese lugar en ese momento es tierra santa, es un lugar santo. ¿Por qué? Porque se está invocando el nombre del Señor. Así que esto echa por tierra esa idea que tienen la mayoría, que si yo no voy al templo o a la iglesia evangélica que está en la avenida 7, por ponerles un ejemplo, si yo no voy a esa iglesia, entonces siento que no he adorado. Eso es un error, pensar de esa forma. Hermanos, si nosotros nos reunimos en nuestra casa y tenemos un culto de adoración, invocando el nombre del Señor, téngalo por seguro, hermano y hermana que me escuchan, que ese lugar funciona en ese momento como una verdadera iglesia y, por supuesto, hermanos, la presencia de los ángeles estaría en ese lugar también. Por supuesto, todo depende de nuestra actitud, todo depende de cuán reverentes seamos nosotros los que nos reunimos para adorar al Señor en espíritu y en verdad. Esa es la condición, adorar al Señor en espíritu y en verdad. Bien, en muchos hogares se descuida la oración, hermanos. Los padres creen que no disponen de tiempo para el culto matutino o vespertino. Hablando, por supuesto, del culto, que esto es algo que es, por supuesto, obligatorio para todos los que profesamos el nombre de Cristo. Por eso, hermanos, no pueden invertir unos momentos en dar gracias a Dios por sus abundantes misericordias, por el bendito sol y las lluvias que hacen florecer la vegetación y por el cuidado de los santos ángeles. No tienen tiempo para orar y pedir la ayuda y la dirección divinas y la permanente persistencia de Jesús en el hogar. ¿Cuántos hermanos no hay que no tienen tiempo porque tienen que ir a trabajar, otros porque tienen que estudiar y no le dedican ni siquiera unos minutos al Señor? Salen a trabajar como va el buey o el caballo sin dedicar un solo pensamiento a Dios o al cielo. Poseen almas tan preciosas que para que no sucumbieran en la perdición eterna, el Hijo de Dios dio su vida por su rescate.
sin embargo, aprecian las grandes bondades del Señor muy poco más que las bestias que perecen. Por eso, hermanos, como los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios, deberían erigir un altar al Señor donde quiera que se establezcan, sea que estén en su casa, o vayan de viaje, o se vayan de vacaciones, aún los que profesamos, por eso, los que profesamos el nombre de Cristo, así estemos de vacaciones, en el lugar donde estemos, también deberíamos de levantar un altar en ese lugar donde estamos e invocar el nombre del Señor. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora, hermanos. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y el de la noche. Eso nos corresponde a nosotros, los padres. Mientras que la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús, nuestro Salvador, hermanos, se complace en morar en un hogar tal. Pero si no se tiene tiempo para adorar al Señor e invocar su nombre, estudiar su palabra, ¿cómo puede estar la presencia del Señor en un hogar así? Imposible, hermanos. Por eso es que nuestra primera prioridad tiene que ser el Señor. Porque si Él no es nuestra primera prioridad, si el trabajo es la primera prioridad, entonces no somos dignos del Señor. No somos dignos de Él. Por eso es que el Señor dice, el que amare padre, madre, hijos, más que a mí, no son dignos de mí. ¿Nosotros no somos dignos entonces del Señor? Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, nosotros tenemos que dedicar mucho más tiempo a adorar al Señor, a hablar más de Él, a estudiar más su palabra. Por eso es que la palabra de Dios dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, lo dice claramente el Señor. Bien, hermanos, hablando de la adoración, yo les voy a leer una cita que se encuentra en el comentario bíblico, hablando por supuesto de la adoración en los tiempos de los hijos de Elí, del sacerdote Elí. Imagínense ustedes, hermanos y hermanas que me escuchan, cómo se corrompió el sacerdocio en los tiempos de Elí, a tal extremo que algunos, no todos, pero algunos, decidieron ellos mismos hacer sus propios sacrificios. Así que les voy a leer en este comentario bíblico comentando 1 Samuel capítulo 2, versículo 17, les voy a leer solamente lo que comenta de este versículo. El título de este comentario es el siguiente: los pecados de los sacerdotes hicieron que algunos ofrecieran sus propios sacrificios. Escuchen bien, hermanos y hermanas que me escuchan, este comentario. Dice lo siguiente: cuando los israelitas fueron testigos de la corrupta conducta de los sacerdotes, pensaron que era más seguro que sus familias no acudieran al lugar designado para el culto. Muchos salieron de Silo con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin resolvieron ofrecer ellos mismos sus propios sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante esta cita que se encuentra en el comentario bíblico, comentando por supuesto de 1 Samuel capítulo 2, versículo 17. Fíjense, hermanos, en ese tiempo, estamos hablando en el Antiguo Testamento. Recuerden, hermanos que me escuchan, que en el Antiguo Testamento solamente los que tenían autoridad por el Dios Altísimo de hacer sacrificios eran los sacerdotes de la tribu de Leví, una de las 12 tribus del pueblo de Israel. Era la única tribu que Dios había escogido, para que ellos hicieran los sacrificios de animales, por supuesto, para expiación del pecado, o sacrificios de paz, o sacrificios matutinos o vespertinos,
por todo el pueblo. Ellos eran los únicos hermanos y hermanas que me escuchan, autorizados por el Dios Altísimo para hacer sacrificios. Ahora, este comentario dice que algunos salieron de Silo, donde ellos estaban, donde estaba erigido el santuario, con su paz perturbada y su indignación despertada, hasta que al fin ellos mismos, hermanos, resolvieron ofrecer sus propios sacrificios, llegando a la conclusión de que esto sería tan plenamente aceptable a Dios como sancionar de alguna manera las abominaciones practicadas en el santuario. Y fíjense, los que practicaron unas abominaciones o grandes abominaciones en el santuario fueron especialmente los hijos de Elí. ¿Y quién era Elí? Era un sacerdote de Dios, era un sacerdote autorizado por el Dios Altísimo para hacer sacrificios. Por supuesto que los hijos de él también eran sacerdotes que habían sido ungidos para ser sacerdotes para ministrar en el santuario. De este tema del santuario, hermanos y hermanas que me escuchan, vamos a hablar en futuros programas acerca de este maravilloso mensaje como lo es el santuario. Este es un mensaje que vale la pena estudiarlo, todo un cúmulo de lecciones que están encerradas en esta doctrina del santuario. De hecho, el Salmo 68:24 dice: «Y vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios y de mi Rey en el santuario». Así que, hermanos, los caminos de Dios están en el santuario, y por eso, para que nosotros podamos entender realmente cuán importante es esta doctrina, es necesario que nosotros presentemos este mensaje para que ustedes lo puedan comprender y puedan llegar a conclusiones muy importantes y muy interesantes. Bien, hermanos, los siguientes versículos nos muestran que la iglesia está compuesta de almas, de seres humanos. Bien, vamos a buscar en nuestras Biblias en Mateo capítulo 18 y vamos a leer los versículos del 15 al 17. Dice: «Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano». Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, estos versículos que están aquí, como lo es Mateo capítulo 18, versículos del 15 al 17, nos muestran claramente que la iglesia no es un edificio, sino la iglesia son almas que están reunidas en un determinado lugar, adorando en espíritu y en verdad. Por eso es que cuando dice estos versículos de Mateo capítulo 18, si tu hermano peca contra ti, bueno, repréndele. Si no, bueno, en boca de dos o tres testigos que estén presentes. Y si no te hace caso, bueno, dilo a toda la iglesia. Ahora, aquí por supuesto, decirlo a la iglesia significa decirlo a las almas, no al templo, sino a las almas que están presentes en ese lugar. Bien, ahí mismo vamos a buscar en Mateo capítulo 18, versículo 20. Dice: «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Ahí está, hermanos. La iglesia no es un edificio, como lo hemos dicho en programas pasados, en las primeras partes de esta serie de programas como lo es la iglesia y su historia. Son almas que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Por eso es que dice claramente en Mateo 18:20, «Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre». Fíjense, hermanos, que no dice ni 20, ni 30, ni 200, ni 300. Está diciendo el Señor en su palabra aquí en Mateo capítulo 18, versículo 20, «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos». Hermanos, este es el concepto de iglesia más sencillo que está en toda la palabra de Dios. Y digo sencillo por los números que el Señor utiliza. Son números pequeños, dos o tres. Hermanos, esto nos dice a nosotros que los que se van a salvar son pocos, muy pocos. Dos o tres, dice aquí la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos para que podamos formar parte de ese remanente que va a venir a buscar el Señor cuando venga con gran poder
y gloria. Bien, otro versículo que nos muestra que la iglesia está compuesta de almas o de seres humanos, vamos a buscarlo en Hechos capítulo 7, versículo 38. Dice Hechos capítulo 7, versículo 38 lo siguiente: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Bien, hermanos, aquí vemos nosotros en este versículo 38 de Hechos capítulo 7, que Moisés estuvo con la congregación ¿en dónde? En el desierto. Y fíjense, no estaban en un templo físicamente, sino que estaban ¿en dónde? En el desierto. Y en el desierto estaban adorando al Señor en espíritu y en verdad. Otro versículo, Hechos capítulo 8, versículos 1 y 3. Dice lo siguiente: Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante. Este versículo también nos dice a nosotros que la iglesia está compuesta de almas, de seres humanos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Bien, hermanos, ya terminamos nosotros con este punto, como lo es el lugar de adoración. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, como lo es la iglesia apostólica. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿cómo nace la iglesia primitiva? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar en Hechos capítulo 2 y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13. Dice lo siguiente: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan. Aquí en Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 13, podemos ver nosotros cómo nace esa iglesia primitiva, esa iglesia apostólica, que fue por supuesto el producto de la unción del Espíritu Santo con poder. Claro, por supuesto, esto no fue obra de un segundo de que ellos recibieron el Espíritu Santo porque eran bonitos. No, ellos recibieron el Espíritu Santo ¿por qué? Porque ellos se prepararon 3 años y medio con el Maestro y por supuesto fueron obedientes a toda palabra que sale de la boca de Dios. A pesar de que Pedro, Santiago, Juan y todos los discípulos y todos los apóstoles eran hombres defectuosos de carácter, sin embargo, ellos se arrepintieron de sus pecados y, por supuesto, fueron obedientes a toda palabra
de los escritos, de los rollos, de los manuscritos, de todo lo que Dios les había revelado, ellos fueron obedientes a todo mandamiento, a todo estatuto, a todo, así dice Jehová. Y por esa razón, ellos recibieron el Espíritu Santo con poder, como lo acabamos de leer en Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Ahora, hermanos, vamos a leer entonces, hablando de esta iglesia naciente, como lo es la iglesia apostólica, vamos a leer aquí mismo en Hechos, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 32 al 35. Dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Fíjense, hermanos y hermanas que me escuchan, qué interesante y qué bonita iglesia la que se fundó, la que se formó en los tiempos de los apóstoles, cuando ellos recibieron el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 4, versículos del 32 al 35. La multitud de los que se habían reunido o que habían creído eran de qué? Eran de un corazón y un alma. Estaban todos unánimes. Tenían una misma creencia. No había disparidad entre ellos. No era que unos creían una cosa y otros creían otra. No, todos creían lo mismo. Estaban unánimes en creencia, en doctrina, en palabra, en oración, en propósito. Es decir, una iglesia que tenía un mismo objetivo. Hermanos, qué precioso. Ojalá que nosotros, como iglesia, todos pensemos lo mismo. Todos tengamos el mismo propósito de dar a conocer el mensaje de salvación, de ir a buscar las almas para Cristo, esas almas que perecen por falta del pan de vida. Dice que con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y dice que abundante gracia era sobre todos ellos. Y sigue diciendo que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Por qué? ¿Por qué no había necesitados en esa iglesia apostólica? ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades o casas, ¿qué hacían ellos? Las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y no solo eso, sino que se repartía a cada uno según la necesidad de cada quien. Ahora, ¿qué iglesia hoy día está haciendo esta obra que estaban haciendo los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en esta iglesia primitiva, en esta iglesia apostólica naciente, cuando recibió el Espíritu Santo con poder? Hermanos, eso no se ve hoy día, pero eso se va a ver en un futuro, cuando esa iglesia remanente se forme. Y cuando digo remanente, se va a formar de lo que va a quedar de estas apostasías de todas las iglesias. Va a salir un remanente que no ha doblado sus rodillas ante Baal, que creen en la verdad que está plasmada en la palabra de Dios y no lo que dicen los hombres. Por eso, hermanos y hermanas que me escuchan, lo hemos repetido miles de veces a través de estos micrófonos. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, ese es el remanente. Como lo dice el Salmo 23, que la mayoría lo repite y lo recita de memoria. Pero ¿quién lo vive? ¿Quién vive el Salmo 23, versículo 1? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Oiga, hermanos, eso difícilmente se pone en práctica, porque la mayoría van, voy a preguntarle a mi pastor a ver qué opina sobre esto. Pero la mayoría no se atreve a hablar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no la conocen, tristemente. Bien, hermanos, continuando con esta iglesia naciente, como lo es la iglesia apostólica,
Vamos a leer otro versículo. Hechos capítulo 11 y vamos a leer los versículos 25 y 26. Dice lo siguiente: Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Fíjense, hermanos, qué interesante estos versículos que acabamos de leer en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Dice el verso 26 que se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Por qué? Porque la gente estaba interesada, porque había muchas almas que estaban aceptando a Cristo como su Salvador. Es más, había muchos que estaban convirtiéndose en cristianos verdaderos, y por esa razón Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, es decir, a Pablo. Y por supuesto, cuando le halló, fueron a Antioquía, donde se congregaron todo un año para trabajar por las almas que estaban aceptando a Cristo como su Salvador. Y termina diciendo el verso 26, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Acuérdense que la palabra cristiano viene de Cristo, aquellos que reflejan el carácter de Cristo. Por eso es que, hermanos, a veces nos queda grande a nosotros decir que somos cristianos. Ojalá, hermanos y hermanas que me escuchan, que nosotros seamos cristianos verdaderos, que reflejemos el carácter de Cristo, hermanos. Tenemos la oportunidad de hacerlo. No es que nuestros casos no tengan remedio. No, hermanos, sí hay posibilidad de que nosotros podamos hacer un cambio en nuestras vidas, pero tenemos que proponérnoslo, porque si no lo hacemos, tristemente nos vamos a perder. Así que, fíjense, hermanos que me escuchan, esta iglesia primitiva no es el producto de un momento, es el producto de 3 años y medio que tuvo el Señor enseñándoles con mucha paciencia. Porque ¿quién eran los apóstoles? Los apóstoles eran hombres sin educación, eran hombres sin cultura, eran hombres toscos en la forma de tratar. Y yo me hago la pregunta, hoy por hoy, ¿cómo será si Pedro, Santiago, Juan fueran a nuestras iglesias, así con ese carácter que tenían antes de conocer a Cristo? Hermanos, yo me imagino que hubiesen sido expulsados de la mayoría de nuestras iglesias. ¿Por qué? Por ese carácter que ellos tenían. Pero fíjense, hermanos, la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, que los llevó poco a poco para que ellos se dieran cuenta de sus defectos de carácter, para que ellos pudieran realmente contemplar la salvación que el Señor les había traído para ellos, que es la misma salvación que el Señor nos trae a cada uno de nosotros, los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Hermanos, esta iglesia primitiva, esta iglesia apostólica, es una iglesia gloriosa, es una iglesia que nosotros deberíamos de imitar, es una iglesia que es digna de seguir como ejemplo, y por eso fue escrito en el libro de Hechos todos estos hechos de los apóstoles en la Biblia. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza, para los que hemos alcanzado los fines de la historia de esta tierra. Hermanos, aquí hay muchos consejos, muchas lecciones que vale la pena que nosotros aprendamos. Es hora de que hagamos una reforma en nuestras vidas, hermanos. Es tiempo de que hagamos un cambio y que realmente dejemos a un lado el egoísmo, el orgullo, la suficiencia propia y todas aquellas cosas que ofenden a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo murió para salvarnos a cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por eso, hermanos, que esta iglesia apostólica, es un ejemplo de la iglesia verdadera. Es un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que nuestra iglesia sea como esa iglesia que suplió las necesidades de los afligidos, de los abatidos, de los hambrientos, de los desnudos. Esta iglesia suplió las necesidades de todas esas almas, de los menesterosos, de los pordioseros, de los que tenían hasta situación de calle. Hermanos, nosotros tenemos que aprender estas lecciones. Nosotros tenemos que aprender mucho
de esta iglesia, que fue un ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas, para que podamos ser discípulos de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Deseas tú formar parte de esa iglesia apostólica? Porque nosotros lo hemos dicho en programas pasados. Hay una gran contradicción cuando una persona dice, yo soy católico, apostólico y romano. O usted es católico romano o es apostólico. Nosotros lo hemos dicho. Una cosa es ser católico romano y otra cosa es ser apostólico. Apostólico es seguir la vida que siguieron los apóstoles, después, por supuesto, de su conversión. Así que, hermanos, ¿deseas tú ser parte de esa iglesia apostólica, de esa iglesia primitiva? Nosotros estamos llamados a hacer un cambio en nuestras vidas, hermanos. Así que este es el llamado para que aprendamos de las lecciones de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, hermanos y hermanas que nos escuchan, hemos llegado al final de nuestro programa por el día de hoy. Les invitamos a que nos sintonicen la próxima semana en este mismo horario. Recuerden nuestro punto de contacto, el correo electrónico elfuerteclamor@hotmail.com. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de esta emisora radial. Si Dios nos da la vida, estaremos con ustedes hasta la próxima oportunidad. Que el Señor les bendiga.